Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Tiempo del Espíritu. En este 20º domingo del tiempo ordinario, en una fiesta muy especial, aunque sea en día domingo, celebramos el nacimiento de San Juan Bosco. Así que una felicitación especial a toda la comunidad salesiana, a todos los alumnos y exalumnos salesianos. Proclamamos el Evangelio correspondiente tomado de San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Maravilloso encontrarnos con la palabra de este domingo, este 20º domingo del tiempo ordinario, en el cual todas las lecturas nos hablan de la misericordia de Dios que va a llegar a todos los pueblos. El pueblo de Israel creía firmemente que Dios estaba con ellos estaban con Dios, y que por lo tanto tenían privilegios sobre todas las naciones y que esto iba a ser así perpetuamente. Ciertamente Dios había hecho un pacto, una alianza en el desierto a los pies del Sinaí con aquel pueblo, con los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Dios prometió ser fiel, pero el pueblo no fue fiel. Esta infidelidad del pueblo va a costarles muy caro, porque se va a endurecer su corazón y no van a reconocer al Hijo de Dios cuando esté en medio de ellos. Y esta culpa, que viene incluso de atrás, va a permitir de una manera visible y externa que la palabra vaya a quienes sí la quieren, aunque en realidad desde el libro del Génesis, desde el inicio, ya el Señor anunció que el pecado provocado por la tentación de Satanás iba a ser vencido, y también Satanás con un descendiente de aquella mujer. El Señor Dios va a decir a la serpiente: «Satanás, uno de su descendencia, de esta mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañal». Esa mujer es la iglesia y esa mujer es María Santísima. Y hoy nos encontramos con Jesús llamando mujer a una que no es ni del pueblo de Israel, ni es María, ni es de la iglesia. Y vamos a descubrir cómo esa misericordia de Dios va para todos los pueblos, para ti y para mí. Con el padre Dennis Hent vamos a reflexionar de una manera más detallada sobre la belleza de este evangelio. Así que quédese con nosotros. Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se quedaba sobre él. El que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo». Juan capítulo 1, versículos del 32 al 34. Y como he anunciado en la proclamación del Evangelio, un poquito después,
Tenemos el agrado de contar con nosotros con un gran amigo que nos acompaña regularmente, el padre Dennis Hem. Bienvenido, padre, qué alegría. Ya, Dios se lo pague, padre. Qué gusto. Me alegro que ya llegó mi turno otra vez. Gusto estar con nuestros hermanos. Padre, hemos estado de fiesta el día de ayer. Hemos celebrado la Asunción de María Santísima, el cumpleaños de San Óscar Arnulfo Romero, en un contexto también bien particular, que ha sido un acto que ha habido de reparación por la muerte del padre Ricardo Cortés, y es un momento duro, pero al mismo tiempo encontrarnos con la esperanza de San Óscar Romero, este martirio. El padre Ricardo muere en un año martirial y todo centrado en María. Es algo muy lindo también, pidiéndole a ella que nos ayude en este momento difícil. Otra dimensión prácticamente a la celebración, tristemente, pero sí, trágicamente, pero a esta celebración del año martirial que se está celebrando un poco como apagadamente prácticamente debido a las circunstancias de la pandemia, pero sí, otro ser querido nuestro, hermano nuestro, pastor, y querido por sus seminaristas, por sus hermanos sacerdotes, por su pueblo católico. Y bueno, que Dios nos ayude a que estos hechos nos sirvan realmente para profundizar y no pasar así nomás por un año de nuestros mártires como si nada, como otra cosita más que hemos tenido que celebrar en el calendario. Y Jesús, que es el mártir de mártires, recordemos que mártir significa testigo, pues hoy lo encontramos, querido Padre, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, que después de algunos conflictos con los fariseos, con los doctores de la ley, que ponen mucha atención en la purificación con el agua y que los discípulos no se lavan las manos, y el Señor se retira a una parte fronteriza, digamos, entre Tiro y Sidón y la región de Galilea, y una mujer cananea, es decir, no hebrea, le sale al encuentro y se puso a gritar, diciéndole: Señor, hijo de David, ten compasión de mí porque mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Interesante, Jesús que sale casi al borde de donde Dios lo ha mandado, de su pueblo, de la región geográfica de su pueblo, y esta mujer que grita pidiéndole ayuda. Como dirá Jesús, que ha sido enviado a ese pueblo de Israel, de Judá, de Galilea, de Judea, de Galilea, y el evangelista quiere dejar muy en claro, como dice usted, acaba de tener ese encuentro con unos guías ciegos de ese pueblo de Yahvé, y él, alejándose de ahí, dice que salió, y saliendo al extremo de casi tengo que alejarme de eso o de ellos, y ahí encuentra todo lo contrario. En vez de una persona todo metido en cositas legalistas, etc., es una mujer con una urgencia real de vida de ella, de su familia, de su hija. A eso ha venido Jesús, no a andar así con estupideces, sino más bien realmente a que Dios esté presente para amar y salvar al pueblo. Interesante lo que el padre Denis nos señala, ese contraste entre aquellos que han puesto la ley por encima del amor, por encima de la misericordia, de la caridad, y que rechazan a Jesús por estar cercano a los demás, y esta persona que no es del pueblo de Israel, que no ha recibido la formación moral, doctrinal de todos los hebreos, pero como usted ha dicho muy bien, me ha gustado, que tiene una necesidad real. Qué importante es que con nuestras necesidades reales nosotros nos dirijamos a Dios. Esta mujer le grita, porque es una expresión como cuando alguien ora con todo su corazón, ¿no? Señor, lo llama Señor, Padre, una cosa muy interesante. Hijo de David, ella no tiene una formación en todo lo que tiene que ver con el Mesías, pero lo llama así.
y sobre todo le dice, ten compasión de mí. Hoy en día, cuán importante es dirigirnos a Dios así. Como le va a decir Jesús, tiene mucha fe, tiene una gran fe. Y esa fe la hace salir a ella. Jesús que sale, dice Jesús salió, dice que ella salió de uno de esos pueblos, de esa zona. Hoy hay algo importante para nosotros los salvadoreños, el concepto de salir. Hemos escuchado por 5 meses, quédate en casa. Puede ser un héroe, 503, quedándote en casa. Y uno empieza hoy, desde hace tiempo ya, de tener que pensar, ¿salgo o no salgo? Antes los salvadoreños pensábamos, salgo de mi país, me voy para otra parte a buscar mi suerte, o no salgo. Hoy salgo de mi hogar, de mi casa, y con todos los riesgos que hay en la calle, etcétera, o no salgo. Y aquí Jesús ha tomado la decisión de salir de esa situación, de esa zona donde él debería normalmente estar con ese pueblo. Y ella ha tomado la decisión porque le urge su situación de la hija y la fe que tiene, que ha llegado a ella, tal vez por medio de sus vecinos, algunos que sí, que conocen mejor que ella las cosas, y ella toma la decisión, siente que tiene que salir a buscar ese Jesucristo. Y Jesús siempre viene a nuestro encuentro, y vamos a seguir hablando de ello en el siguiente segmento. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Marcos 16:15. Ya son 32 años que Lumen El Salvador, evangelizando a través de los medios de comunicación, ha cumplido esta misión que Jesús nos dejó. La crisis actual nos ha afectado, pero confiamos en ayuda de corazones solidarios para que Lumen El Salvador continúe siendo un medio por el cual Dios dé fe y esperanza en las circunstancias que el mundo atraviesa. Con tu oración y donación evangelizarás a muchas personas. Dios te recompensará al 100 por 1. Puedes efectuar tu donativo a través de transferencias bancarias, PayPal, Pagadito o consulta otras formas al WhatsApp 7897-3140 o en redes sociales como Lumen El Salvador. Gracias por ser fe y acción. Lumen, somos todos. Todas las escrituras de este día nos hablan de cómo la salvación de Dios se va a acercar a todos los pueblos y que no es algo solamente del pueblo de Israel. Y vemos a Jesús que se acerca hacia aquellos que no son de su pueblo. Ahora va a pasar algo muy interesante, que Jesús no le contesta ni una sola palabra a esta mujer, pero los discípulos se acercaron y le rogaban al Señor, atiéndela. Cualquiera diría qué buena gente son, tienen caridad, y el Señor no le ha respondido. Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros, porque es un fastidio, ¿no? Aunque entienden que ese atiéndela es que la sane, pero para que dejen de estar ellos en problemas, ¿no? Y él les contestó, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Es interesante porque Padre estaba profetizado que el Mesías en primer lugar tenía que ir a las ovejas descarriadas de Israel. No es la única vez que Jesús hace algo parecido. Hay muchos gritones. Era parte de su cultura de ellos también, de expresarse así, de esa manera. Y varias veces los ciegos, etcétera, gritando detrás de Jesús, que tenga misericordia de ellos. Y pareciera que Jesús, no es mala educación de su parte, que no le quiera dirigir una palabra, casi como si él quiere ver si ella va a desistir, porque se ve que no me hace ningún caso, o si más bien se va a mostrar que realmente ella puede recibir lo que está pidiendo, porque sí tiene esa clase de fe, donde va a seguir gritando y no va a aceptar que no, que yo tengo que acercarme a Él, tengo que mirar a los ojos y presentarle realmente lo que traigo yo en el corazón. San Agustín, comentando este pasaje bíblico, dice que Jesús, que sabe leer el corazón humano, pues
sabe la fe que esta mujer tiene y que Jesús va preparando el gran momento para que el propio Jesús declare cuánto hay en el corazón de esta mujer. Mientras tanto, el Señor explica también a nivel de las Escrituras y a nivel del envío del Padre que Él en primer lugar está enviado a la casa de Israel. Pero como la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues leyendo todas las Escrituras vamos a darnos cuenta que será la iglesia, el cuerpo de Cristo, la encargada de llevar la buena nueva del reino de Dios a todas las naciones. Y la iglesia es parte del Señor. De tal manera que Dios es fiel a su alianza de estar siempre cercano a su pueblo, porque Dios ha prometido ser fiel y Él sigue siendo fiel, aunque el pueblo no lo ha sido. Y la primacía es siempre en el pueblo de Israel, pero el Señor se acerca al más necesitado. Como usted dice, lo va a hacer en diferentes momentos con el leproso, con el paralítico, con el marginado. Ahora bien, Jesús se acercó entonces, ella, la mujer, se acercó a Jesús. Todavía más, ya no solo gritar, sino que se acerca y se postra, Padre, ante Él. Y le dice ya más de cerca, Señor, ayúdame. Y Él le responde, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Parece ser una respuesta muy, muy dura. Sí, pero Jesús es miembro de su pueblo y demuestra de alguna manera la cultura, digamos, de su pueblo. Esa forma de mirar o de hablar. Nosotros también los salvadoreños, a veces uno habla de esos chuchos, digamos, y no está hablando de los perritos, sino más bien del grupo de personas que tal vez son prepotentes y agarran más de la cuenta. O sea, es una forma de querer comparar lo peor de los chuchos. Hoy en día se respeta más a los chuchos que a los seres humanos a veces, pero sí, Jesús no quiere insultarla, aunque pareciera que sí, que es un insulto, que tú y tu gente todos son unos perritos, digamos. Pero realmente sí, Él está poniendo la realidad del mundo en que ellos viven. El pueblo judío, cómo mira a esa gente. Y ella va a aceptar. Sí, así es, ese es el mundo en que vivimos. Ella no rechaza eso, que ¿cómo te atreves a decirme eso? No, lo acepta tan humildemente. Es cierto, ustedes son los judíos, dicen que somos perros, pero, no solo hay un perrita, sino hay un pero también, un perito ahí también. También los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y es lindo lo que usted dice, hay que entender el ambiente cultural, y el padre lo ha explicado muy bien, las maneras de hablar de aquella época, los significados, no los podemos entender nosotros. Incluso una traducción de algo, incluso también los pueblos cercanos, en el mismo El Salvador, no es lo mismo decir Guacal en San Miguel o Paila, ¿verdad? Que aquí. La expresión no es de una ofensa y el padre Denis lo ha dicho muy bien. Tanto es verdad de esto que no es una ofensa que la mujer no se declara ofendida. Pero Jesús sí está dando a entender que hay una primacía en el pueblo de Israel, por una parte, y por otra, que el mismo pueblo ha tratado de seguir más las normas, las leyes de Dios, que los pueblos paganos que han caído en idolatría, que han caído en grandes pecados. Ahora, lo que viene es interesantísimo y lo vamos a analizar en el siguiente segmento. Jesús dijo a Nicodemo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. San Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Ella replicó, lo volvemos a proclamar porque es interesantísimo. Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió lo que Jesús estaba esperando decir. Mujer,
qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija, algo maravilloso, ¿verdad? Sí, de veras que sí. Sí, según San Marcos, la mujer regresa a su casa y está ya bien la hija, ahí cabal en esa hora pues que se había ido, liberado del mal espíritu. Esa imagen, sí, de cómo se comportan los perros ahí en la casa y los hijos también, que a veces le tiran alguna cosita a propósito, o por lo menos cuando se le caiga alguna cosa, ahí están atentos los animalitos pues, para aprovecharse de eso. Confían que algo van a conseguir estando ahí, que ese niño, esa niña me quiere, me va a dar algo. Y lo mismo la fe de ella en Jesús. Dios está en ese hombre y me ama y me va a dar lo que necesito. Y es interesante que Jesús la llama mujer, una expresión que Jesús va a ocupar con su mamá, y la primer palabra que va a salir de la boca de Jesús resucitado, mujer. Sabemos que María le da un carácter digno al ser mujer, y Jesús la llama porque el pecado de Eva le había quitado la dignidad de mujer. Y dicen los estudiosos bíblicos que una parte del significado de cuando Jesús llama a alguien mujer es que ha sido restablecida esa dignidad que había perdido por su pecado. La humildad, la perseverancia, la fe de esta mujer la llevan a que le sean perdonadas sus faltas sin que el Señor lo diga. Al llamarla mujer, le está perdonando sus pecados, la está dignificando. Eres mujer, ¿no? Y tu fe te ha salvado, como a otros que le dicen, por tu fe te son perdonados todos tus pecados. Y consigue del Señor lo que ella buscaba, que el enemigo, que Satanás o aquel demonio, saliese del alma, del corazón de su hija y de su casa, de su familia, de ella misma. Es liberada de Satanás y del pecado, algo muy hermoso también. De veras que sí. En una cultura machista, como esas culturas, como la nuestra tradicionalmente, aunque hoy en día menos que antes, las cosas han cambiado bastante. Pero en una cultura machista, la mujer, por ser mujer, decirle que es una mujer, ya está diciendo, insinuando por lo menos que es menos que un varón, que un hombre. Y Jesús, como dice usted, Padre, no está queriendo decir eso. Solo eres una mujer. No, está diciendo lo contrario. Esa es tu dignidad. Dios ha creado hombre y mujer en su imagen y semejanza. Y tú, aunque seas de un pueblo que no haya conocido bien los 10 mandamientos y toda la historia, herencia del pueblo de Israel, pero por este encuentro con Cristo, por la fe que has encontrado, que has expresado, ya tienes la plenitud de ser realmente una mujer hecha en imagen y semejanza de tu Creador. Es algo maravilloso porque imagínense los que conocían de la ley de Dios, los que se supone que practicaban hasta en exceso las cosas relacionadas con la ley, rechazaban al Señor, no lo entendían. Y una persona que desconocía eso, pero como ha dicho muy bien el padre Denis, ha expresado desde lo más profundo de su corazón, con humildad, en postración, reconociendo a Jesús como Señor, sus necesidades se las expresa, se las pone delante. Y vemos esta secuencia rápidamente, como haciendo un flashback, ¿no? En el primer momento grita, Hijo de David, ten compasión de mí. Luego le piden que los discípulos que la atiendan, pero Jesús no dice nada todavía. Y luego él contesta, yo he sido enviado para los de Israel, todavía no a los otros, ¿no? Y ella se acerca, se postra e insiste, persevera. El Señor, que ya lo sabe que lo va a hacer, quiere que quede de manifiesto ante los apóstoles cuál es la verdadera actitud. Y luego pues se muestra el corazón de esta mujer y el Señor la declara así: mujer, qué grande es tu fe. Una fe que necesitamos hoy
Necesitamos ser como esta mujer cananea, aunque hayamos caído, comprender la misericordia y creer en la misericordia de Dios. Hay mucha gente, Padre, que me escribe en las redes o llama y dice: soy una fracasada, soy un fracasado, soy un pecador, ya estoy terminado, o ya no hay nada que hacer con mi hijo, con mi hija. El poder de intercesión de esta mujer también es increíble, ¿no? Es lindo dar un mensaje a aquellos que se sienten apartados de Dios, que se sienten marginados de los demás, a veces de la misma iglesia, y que la misericordia de Dios está siempre ahí para ellos. Vivimos en un mundo que trata de imponer una cultura sin Dios, que no lo necesitamos. Hoy haremos lo que nosotros queramos. La pandemia, en cierta forma, nos ha puesto en aprietos a tal punto que muchos han tenido que empezar a sentir, a reconocer, realmente estamos perdidos sin Dios. Solo Dios nos puede sacar de esto. Solo Dios me puede liberar a mí, a mi familia, de tantas cosas que tenemos. Y ojalá que crezca la fe, que crezca la esperanza. Esta mujer no es señal de los desesperados que andan gritando como locos, porque es una persona llena de esperanza, porque sabe a quién busca. Y va a seguir buscando, encontrarlo y confiar que ahí Él encontrará la perfecta solución. Qué hermosas palabras. Y el tiempo lastimosamente se nos agota, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto, Padre Jesús. Dios lo bendiga mucho, y a todos los hermanos. A ver qué pasará ya con la apertura y todo esto en nuestro país. Sigamos orando y tengamos amor propios y a todos para tratar de hacer la voluntad de Dios. No nos sintamos marginados del Señor jamás. Un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo desprecia. Y aunque pareciese que no nos escucha, aunque pareciese que no está con nosotros, tomemos el ejemplo de esta mujer, como muy bien nos dice el Padre Denis, que con el corazón no solo grita por gritar, sino que confía. Digamos muchas veces en el día y cada día: Jesús, yo confío en ti, ten misericordia de mí. Y no dudemos que esa misericordia va a llegar con nosotros. Padre Denis, vamos a dar la bendición sacerdotal a todos, que el Señor bendiga y proteja, especialmente al más necesitado y al enfermo. Bien, Padre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Confiando en el Señor, tengamos un feliz domingo. Que Dios les bendiga a todos.